Buenos días, hermanas y hermanos. Hablar de leyes hoy día es grave. ¿No es cierto? Pero ¿qué vamos a hacer? La palabra del Señor nos sugiere reflexionar sobre esto. Decía primero, desde el inicio, comencé hablando, Dios nos ama y por ese amor Él derrama su gracia, su amor. Y gracias a ese amor, a esa gracia que Él derrama en nuestros corazones, somos capaces nosotros de reconocer ese amor que actúa en favor nuestro. La ley más grande, decía Jesús, el más importante es el amor. Es más, Él decía, amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todo el ser. Y el segundo es el amor a Dios. O el amor de Dios, el segundo es el amor al prójimo. Por encima de todo es el amor. No hay que pueda superar, no hay norma, no hay ley alguna que pueda superar, o no debería haber, que supere a esta ley del amor. Y gracias a ese corazón tan grande que Dios tiene, ocurre lo que ocurre en el Evangelio. Muchas veces el hombre se encierra en sí mismo y se aferra a las normas, pero por encima del amor, por encima de la caridad. Y generalmente en la sociedad ocurre esto. O las leyes se manejan a beneficio de las personas, no para salvar, no para defender como hijo de Dios, sino para explotarla. Y por eso decía que en estos días se torna bastante complejo hablar de las normas. Hay normas buenísimas. Ya se decía antes, la anterior constitución política del Estado era la mejor. Pero pues, cuando uno no lo sabe manejar, cuando uno no lo sabe vivir eso, o no lo sabe respetar, y entonces cualquier norma es vulnerable. Y eso es lo que pasa en nuestra sociedad. Como algunos de ustedes conocen esta frase, ¿no? Hay que buscarle 3 patas al gato. Siempre hay algo que buscar. Siempre hay algo que se puede aprovechar. No importa que lastime al otro. Por eso decía que hablar de normas, de leyes hoy día se torna tan difícil. Porque cuando hablamos de leyes hoy día, los inocentes son culpables y los culpables son puros. Y de eso sabemos muchos. Porque las leyes y las normas en nuestro país funcionan al sonido de los billetes y no al sonido de la conciencia. Porque el que pone más queda liberado, queda libre, por más que sea culpable.
Pero el que es limpio, el que es inocente, queda condenado porque no puede poner. Y eso es totalmente una aberración contra la ley misma. El Señor, frente a esta realidad que vivimos, nos propone una vivencia diferente y nos clarifica que ninguna ley debe estar por encima de la felicidad del hombre. Y que ninguna norma, ninguna ley debe estar por encima de la vida. Porque claramente dice que la ley no está hecho, o el hombre no está hecho para la ley, sino la ley está hecha para el hombre. Es decir, toda norma, toda ley se desarrolla para el buen desempeño de los ciudadanos. No es por azar, sino por dar cierto orden, para guardar cierto respeto de unos a otros, para cuidar la dignidad, la igualdad, la seguridad. Pero sin embargo, todas esas normas a veces son manejadas a gusto y antojo de algunos. Por eso totalmente se ha volcado las interpretaciones. Ya no se respeta la dignidad de la persona, ya no se respeta lo que se decía, la presunción de inocencia. Todos son culpables primero. Ahora, que otra cosa que tiene que demostrarlo. ¿Por qué creen? Todos no nos hemos enterado de esto. Porque creen, anterior semana había un rechazo a una norma. Esta norma en contra de la violencia de la mujer. ¿Por qué se rechazaba esta norma? Porque se decía que tiene que cambiar. Porque no respeta la presunción de la inocencia. En un país que busca supuestamente la igualdad, no existe igualdad con esa norma. Porque es suficiente que una mujer diga que ese hombre le maltrató, ese hombre adentro, sin derecho a decir yo no fui o qué pasó. Y desde adentro tenía que defenderse. Y entonces ataca contra la libertad de la persona. Porque está hecho así. Entonces, según el Evangelio, esta norma, esta ley, no es correcto, porque está por encima de la dignidad, de la libertad de un grupo social. Y así, obviamente esta es directamente, está hecho así, y hay normas que se interpretan de mala manera. Hoy día si te encuentran con algo que no parece, fíjense en la cosa, ¿no? En el país se dice que tú puedes andar libremente, en el país puedes andar libremente con $10,000 y no tienes que rendir cuenta a nadie, o con el monto que se asemeje en cambio. Pero si te encuentran con ese monto, o con menos, con tal que sea harto, porque en boliviano es harto, directamente te involucran con algo. Directamente. Y lo digo así porque cada cosa que se escucha
No sé si está aquí mi amigo ni modo, porque no voy a decir su nombre. Un día de esos ahí pasó por ahí, en una calle o en una avenida. La policía le agarró, encontró porque, bueno, obviamente trabaja, y porque el que trabaja, cuando sale su producto, va a tener la plata, ¿no es cierto? Volviendo de trabajo, lo paran ahí y dicen, ¿y de dónde saben que está llevando plata? Y le dicen, esto es para comprar droga, le dicen directamente. Y quieren confiscar el dinero. Teniendo las planillas de venta. Así está nuestro país, así está nuestra sociedad. Personas a que tenemos, quienes tienen que se tienen que respetar, pero ellos son los que vulneran las normas. Estoy tocando primero, no puede estar por encima del hombre, de la dignidad del hombre. No podemos menospreciar por sacar beneficio de la norma. Pero vayámonos un poco más allá, porque habla de la vida. Tenemos normas que defienden la vida en nuestra sociedad boliviana, pero son malinterpretadas, pero son promovidas de otra manera. Como por ejemplo, cuántas veces se quiere aprobar esta ley sobre el aborto. Pero la norma dice claramente que la vida está por encima de todo. Y en nuestras normas nacionales, pero hay cuántas personas que promueven normas en contra de eso, de otra norma. La ley no está para explotar, no está para denigrar, no está para hacer quedar mal a la persona, sino para defender su dignidad, para buscar cierta igualdad, para buscar el orden en la sociedad. Es decir, toda norma beneficia al hombre, está al servicio del hombre. Pero ¿qué pasa cuando la norma es mal interpretada? Ahí empiezan a sacar y a sacar y a sacar. Y se vuelve el hombre al servicio de la norma, de la ley. Porque supuestamente los que manejan las leyes en el país lo manejan de ese modo. En contra de estas cosas está el Señor. El Señor pide que se respete la dignidad del hombre. Y que las normas que hay en una sociedad estén al servicio de las personas. Y que estas normas no exploten a las personas. Cada uno de ustedes sabe cómo en la sociedad interpretar, como no te lo conocen las normas, te imponen. Otra norma que hace sufrir a las personas, a veces, claro, nos agarran en la debilidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando el tránsito, ¿no? Cuando empieza a controlar, en ningún lado de la norma dice que yo debo entregar a la policía mi licencia de conducir. Pero ellos me lo piden y se van. Pero en ningún lado dice que yo debo entregarles mi licencia. Y entonces la norma está siendo vulnerada y la dignidad del hombre está siendo atacado. Pero esos son a nivel de arriba, de arriba. Entremos un poco más abajo al orden práctico de nuestras vidas. Cómo nuestra frágil condición de igual modo interpreta las cosas.
Voy a poner un ejemplo que he escuchado un día y de acá. Cuidado con esto. Siempre una mirada amplia, no como caballos cocheros. A veces nosotros los cristianos, los hijos de Dios, también nos comportamos como caballos cocheros. Conste, voy a poner una situación que pasó aquí. Y hermanos, hay que tener mucho cuidado con eso. Alguien me contó por ahí, una hermanita que no podía caminar, es que estaba creo todo enyesada de su pierna, le pidió el favor a una hermana que si le podía invitar algo de tomar. Y la hermana parece que estaba aquí en el Pauichi, la que pidió favor. Obviamente la otra hermana, a quien se le pidió el favor que le inviten algo de tomar, fue a comprar un somó por ahí. Y cuando la hermana estaba entrando, ni le dejaron entrar el somó, ni le dejaron entrar ya a la hermana porque no podían meter nada. Y la hermana le estaba explicando, no, yo no estoy tomando, sé que no debo consumir adentro. Yo estoy haciendo el favor a la hermana que no puede caminar y quiere tomar algo. Pero no se entendió esto. Y entonces al final, la otra hermana que ha hecho favor que dice, ni modo, entonces si quieres llévelo o no sé qué harás, aquí yo lo dejo porque yo estaba haciendo el favor. El Señor habla de esto, de la misericordia. Pero Padre, es que en el templo no se debe comer nada. Pero el Evangelio, la lectura habla claramente en lo que dice Jesús, que ninguna persona que no sea sacerdote no puede comer del pan de la ofrenda. Y estos hombres que sintieron hambre, entraron, comieron, comió él y sus... ¿Qué está diciendo? Está poniendo un ejemplo que debe practicarse la caridad por encima del sufrimiento del hombre. Esto hace nuestra debilidad muchas veces. Nosotros nos encerramos en conceptos concretos y no nos fijamos lo que está sucediendo, y entonces a veces somos, como se dice en la iglesia, somos más papistas que el Papa. No sé si entienden ese término. Somos más cuadrados que el ladrillo que están pisando. No estoy diciendo que las normas, que las cosas se deben nomás quebrantar. No, le estoy diciendo, hay cosas que tenemos que saber manejar con respeto, con veneración, con adoración, pero hay que saber mirar también lo que, como dice Jesús, con amplitud. Es decir, lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en este ejemplo pequeño que he puesto, puede ser eso o otros. Si la hermana le estaba diciendo, estoy haciendo el favor a la hermana que no puede caminar, le estoy llevando para que se sirva, no encuentro yo nada que pueda impedir que esa hermana pueda servirse en un día de calor, aquí adentro. Pero con eso no estoy diciendo que aquí en el templo se puede comer nomás. No estoy diciendo eso. No sé si se está entendiendo esto. O sea, primero tenemos que saber manejar la caridad, la misericordia con alguien que sufre en este caso. Porque ella tal vez no puede irse exacto a comprarse y tomar allá y volver ese exacto. Pero tal vez le está haciendo mucha calor. Porque Jesús le pregunta, ¿está bien hacer en el día del Señor lo bueno o lo malo? Y muchos ejemplos pone el Señor sobre eso. En una parte del Evangelio el Señor dice, si a alguien se le cayó el asno en un pozo en el día del Señor, ¿es correcto sacarlo o dejarlo que se muera? Claro, algunos van a decir que se muera, pues no sé, porque es día del Señor. Pero no estás pensando en lo que significa ese animal en esa cultura. De cuánto servicio, cuánto beneficio presta ese animal para la familia. Esto es el punto.
Sería fácil decir, no, es el día del Señor, entonces no importa que se muera. Pero en esa cultura, en esa sociedad, estamos hablando de un animal de carga, como hablar, no sé, hoy en día ya hablar de un auto ya es poco. Porque ya autos se compran, nomás, ¿no es cierto? Es fácil. Pero en ese contexto, tener un animal de carga no era fácil. O sea, esto es lo que pesa ahí. Es decir, algo que no se puede conseguir, pero lo tienes. Y entonces tienes que cuidar eso, lo que aprecias, lo que te sirve. Y cuando dice que ese animal de carga se ha caído al pozo, está diciendo algo que es muy útil a esa familia, algo que vale mucho para ella. Por ejemplo, en esa época hablar de un caballo era, no se puede ahora hablar de un avión, digamos, ¿no? O sea, no estoy exagerando mucho, ¿ya? O sea, es decir, no era fácil de acceder a ese servicio. Por eso, y quiero para que entiendan, como paréntesis, por eso los obispos, ¿ya? En la Edad Media, un poco más, cuando, o antes de la Edad Media, por el siglo XIII más o menos, por ejemplo, en tiempo de Santo Domingo de Guzmán, ¿ya? Los obispos cuando iban a evangelizar iban en caravanas, y sus caravanas, obviamente sus carruajes estaban preparados con caballos, y los cátaros y albigenses los atacaban y los criticaban por eso, porque les decían, estos que hablan de pobreza son príncipes. ¿Cómo ellos van a predicar, a evangelizar con sus carruajes? Esa era la crítica. O sea, tener caballo en un contexto social era de mucho. O sea, entonces cuando hace esta comparación Jesús, estamos tratando de ver eso. ¿Cuánto beneficio, cuánto servicio, cuánto cuesta obtener eso? O sea, lo que le está poniendo Jesús en esa comparación es decir, esto que vale mucho para estas personas, ¿se le puede decir que muera nomás o le decimos que lo saque? Y por eso pone un ejemplo grande, ¿no? De los panes de la ofrenda. Solo los sacerdotes podían comer y el pueblo de Dios no. Pero fíjense cómo entraron y compartieron de ese pan para que no se mueran de hambre. Un caso extremo, ¿verdad? Entonces, primero es la vida de las personas, en vez de estar encerrados en una norma. Cabe preguntarse para cada uno de nosotros en qué normas nos encerramos nosotros, afectando la dignidad y la integridad de nuestro prójimo. Esto es la enseñanza de hoy día. Podíamos perdernos en eso, en grandes cosas, pero nosotros como hijos de Dios hoy, ustedes y yo, debemos preguntarnos cuáles son aquellas situaciones en las cuales yo también me comporto de este modo, explotando a mi hermano, a mi prójimo, faltando a la caridad, incluso en contra de su propia dignidad. Digo esto porque somos hijos de Dios. Yo que me creo hijo de Dios, ¿en qué momentos me pasa lo mismo a mí de encerrarme? ¿Y en qué momentos al encerrarme en mí mismo, entonces estoy faltando al amor de Dios? Esto es el problema, esto es el debate de fondo. Y muchas veces, hermanos, nosotros nos comportamos como juez y parte. Conocen este término, ¿verdad? Nosotros somos las víctimas y nosotros somos los que nos juzgamos. Y por eso muchos
católicos llegan a decir inclusive: Dios no creo que me perdone. No podía haber una mentira más grande que eso. Porque se han encerrado en sí mismos. Reconocen la gracia de Dios, obviamente, pero como están encerrados en sí mismos, no reconocen la grandeza del amor de Dios, que puede perdonarlos. Y esto también es tergiversar la ley de Dios. Porque la ley de Dios, lo más grande, lo más significante, lo más profundo, es el amor. Y entonces, ¿cómo es posible que Dios no te va a perdonar? ¿Cómo te vas a mentir así? Dios siempre está dispuesto a perdonar a quien se arrepiente y se propone a comenzar una nueva vida. Hermanas y hermanos, no neguemos esto. O nosotros mismos, cuando venimos a misa, cuando nos congregamos en grupos de oraciones, somos nosotros los condenadores de nuestros hermanos. Dios no nos condena, siempre está con los brazos abiertos, pero nosotros lo condenamos a nuestros hermanos. Te vas a condenar, ¿no? Esas palabras favoritas. Si no haces esto, te vas a condenar. ¿Y por qué no le podemos decir? El Señor nos invita a decirle: ¿sabes que el Señor te ama? Si tú comienzas, Dios te va a perdonar y Dios te va a bendecir. Y a veces, ¿qué es más fácil y qué es mejor escucharle? Que alguien te diga: oye, tú puedes. Y que no te diga: no es cierto, no sé, tu amigo, tu conocido, eres un desgraciado. Somos desgraciados, claro, porque hemos perdido la gracia. Pero podemos levantarnos, porque el amor de Dios es mucho más grande que nuestra propia desgracia. Hermanos, podemos. Por eso, primero la gracia de Dios, y la gracia de Dios valora la dignidad y la vida de las personas. Por eso habla que la ley no está para lastimar, para explotar, no está para condenar, sino más al contrario, la ley está para levantarlo, para dar orden, para dar significado, sentido a la vida mismo. Necesitamos crecer en esto, creer en el amor de Dios y ofrecer el amor de Dios a nuestros hermanos. Que la gracia de Dios nos fortalezca, nos anime, y que podamos nosotros, unos a otros, ofrecernos esa gracia de Dios, esa caridad, esa misericordia que levanta. No es juzgar, no es señalar, no es condenar.